Nosotros ya habíamos hecho esta clase, la hizo el Javier. Romanos 8, del 1, parece que la hizo del 1 al 5. Al 6. La hizo mi primo Javier, pero quisimos partir del principio. Y este tema es muy importante, Romanos 8 es muy importante. Porque no sé si ustedes se acuerdan que en las clases pasadas era pura condenación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eran puros palos. Entonces, era como ya el pecado, el doble pecado, más encima no podemos con el pecado que tenemos y había otro pecado más que el de Adán. Entonces estábamos con el doble pecado, con el concepto de no importa lo que hagamos, siempre vamos a ser pecadores. Entonces de repente hace difícil caminar con esta percepción. Porque entonces, mucha, ¿cómo echaste tener agua? Ya. El agua me... fue el agua. Entonces, cierto, Romanos, nosotros en la última clase que tuvimos, que fue hace como 4 semanas atrás, que fue un resumen, terminamos con una frase, no sé si ustedes se acuerdan, qué miserable de mí, qué pasará con este cuerpo pecador. El día de hoy vamos a estudiar Romanos 8, del 1 al 6, lo mismo que hizo mi primo, ¿cierto? Pero resumido, ¿no? Resumido, lo mismo prácticamente. Aunque él, ¿cierto? En su clase, si usted la ven en YouTube, él retoma 7, ¿cierto? Porque el 8 está muy ligado a Romanos 7. En realidad, el 7 está ligado al 6, el 6 al 5. Es todo un panorama. Amén. Vamos leyendo el versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo conecta con lo que vimos nosotros anteriormente, que en Romanos 7:24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Era como, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque Pablo estaba comentando de que él también era pecador, y de que él también fallaba, y de que su cuerpo lo único que quería era pecar. ¿Cierto? Las personas dicen, ¿cómo Pablo va a ser pecador? A veces como porque le gusta tirar para arriba a Pablo, pero él era humano como nosotros y falló, y él todavía quería fallar, pero él obviamente sabía cómo no hacerlo, y es cuando aquí nos comienza a enseñar cómo dejar de fallar. Porque, ¿cierto? El resumen todo completo, Romanos 1, 2, 3, todos somos pecadores, ¿cierto? Romanos 4, la salvación por medio de la fe. Romanos 4 sigue diciendo de que la fe ahora sí no es de nosotros, así que tampoco es mucho lo que podemos aportar, y de que el pacto tampoco nunca fue de nosotros, tampoco nunca fue con Abraham, sino fue Dios solamente. Romanos 5, la doble condenación de Adán, ¿cierto? Romanos 6, que hablamos lo que significa andar en el Espíritu, lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Romanos 7, vimos, ¿cierto?, de que el hombre es pecador, porque aunque no quiera ser pecador, va a ser pecador igual, porque tenemos un cuerpo pecador. Y llegamos a al 8, que dice, ahora pues, usted que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted que le gusta congregarse, a usted que le gusta leer la palabra, a usted que le gusta hacer lo que a Dios le gusta. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ustedes. Y aquí también hay un conflicto pequeño, como no hay ninguna condenación para mí, que también lo vimos en todas estas clases pasadas, yo soy libre de hacer lo que quiero. Y es aquí cuando Pablo menciona algo que es muy conocido, pero es poco entendible, que es andar en el Espíritu. No es andar en el aire, ¿cierto? Andar en el Espíritu, porque uno dice espíritu fantasma, ¿no te acordáis? Espíritu fantasma, espíritu andar en el aire, no es eso, no es andar en el Espíritu. Y aquí Pablo nos comienza a explicar qué significa andar en el Espíritu. Entonces, resulta que nosotros vimos en Romanos 7, hablamos sobre la ley. ¿Qué es la ley? Dijimos que era la ley mandamentaria, que era la ley de Moisés. Entonces comentamos todo lo que era la ley. Entonces llegamos partimos pensando, ¿cierto?, que la ley todavía está con nosotros la ley. Entonces Pablo aquí habla de una ley casi obsoleta, porque Romanos 7 dice que la ley ya no está.
que la ley, nosotros morimos a la ley. Entonces nos agarramos de esto y decimos de que ya entonces como no hay ley, puedo seguir pecando. Pero la ley sigue estando vigente porque estamos en la carne. A esa ley Pablo la denominó la ley de la carne. Entonces mientras nosotros tengamos este cuerpo mortal, todavía tenemos esa ley. Ahora, ¿cuál es esa ley? La ley de Moisés se divide en tres cosas. En la ley de los mandamientos, en la ley judicial y en la ley de santificación. La ley judicial y la ley de santificación están arraigadas a los mandamientos, ya que en la ley de santificación están las primeras 5, que tiene todo lo que ver con la pureza, cómo alabar a Dios, cómo entrar en el templo. Entonces son puras leyes, ¿cierto?, que hablan de la pureza, que hablan de la santidad. Si nosotros leemos los 5 mandamientos, habla, ¿cierto?, amarás a Dios con todo tu corazón, respetarás los días sagrados. Entonces son puros mandamientos que van a la santificación. Después, del 6 al 10, la ley judicial, que son puras leyes de comportamiento. O sea, están todas esas leyes, ¿cierto?, de que si llega una persona y te abofetea, tú tenés que hacer esto, que si llega una persona y te hace esto, tenés que hacer esto otro, y entra ahí también. No matarás, no robarás. Entonces son puras leyes judiciales. A todo eso se le denomina la ley de Moisés, a todo eso junto. Entonces, resulta que las últimas 2 leyes están ligadas netamente a la cultura del judío, ¿cierto? Porque prácticamente estas leyes están sujetas a los 10 mandamientos. Por eso nosotros vimos cómo esta ley mandamentaria está en el corazón del hombre. Eso lo vimos en Romanos 2. Cómo la ley está aquí en el corazón, en la mente, y que uno nace con eso en la mente. Entonces Pablo aquí comenta lo mismo. Esta ley todavía juzga nuestra carne. Aunque ya no haya derrotado, porque ya morimos, aunque ya nos haya vencido porque venció la carne, porque ya con que muramos, ya esta ley ganó, la ley de la carne ganó. Pero resulta de que ahora nos queda una parte por salvar, que es el espíritu, ¿cierto? Entonces ahí Pablo entra con esta ley del espíritu. La ley de la carne, la ley mosaica, no queda obsoleta. Nosotros sí somos libres de esta ley, pero ahora es diferente, porque ahora la ley que nos juzgaba ya no nos juzga, sino nos hace bien. La ley llegó a ser dos caras de una moneda, ¿cierto? Porque al principio nos juzgaba, cuando estamos en el mundo nos juzga, pero ahora no nos juzga. Ahora nos ayuda a cómo comportarnos. El tema de esto es que las personas todavía creían y esperaban de que uno con obras puede ser salvo. Pero resulta de que no porque tú me caigas bien, te voy a invitar a vivir a mi casa, ¿cierto? No porque tú cumplas las cosas de Dios, se cumpla la ley, significa que eres salvo. No tiene nada que ver la ley con la salvación. Nada que ver. Entonces, ahí se llega, ¿cierto?, este concepto que de repente se toma como chiste, o uno se ríe un poco, de que no importa lo bueno que hagáis. Porque si no está Cristo en tu corazón, da lo mismo. Entonces, es aquí lo que dice Pablo. Es lo que él intenta explicar. De que la ley, ¿cierto?, ahora no te juzga, ahora te sirve para verte delante de un espejo, pero no te salva. Ya no eres salvo por las obras. Ya no eres, por ejemplo, si tú dejas de robar, no eres salvo por dejar de robar. Si tú dejas de fornicar, no eres salvo por dejar de fornicar. A ti lo que te salva es solamente Jesucristo. Entonces, y es Jesucristo lo que te lleva a que tú tengas unos ojos espirituales y comiences a darte cuenta de que estas cosas tú no las tienes que hacer porque a Dios le desagradan. Pero no porque tú las cumplas, vas a ser salvo. Porque la salvación es netamente por gracia y por fe, creyendo en Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cómo funciona la fe? La fe, al igual que en Abraham, funciona con 3 cosas: en pasado, presente y futuro, ¿cierto? Yo tengo que tener fe en que Jesucristo vino, pasado, ¿cierto? Tengo que tener fe en que Jesucristo me salvó, presente. Y tengo que tener fe en que Jesucristo viene, futuro. Si nosotros no creemos en esas 3 cosas, no tenemos fe, ¿cierto? Eso se basa la fe en Jesucristo. Creer en atrás, en presente y el futuro. Y solamente así uno es salvo. Así de simple uno es salvo. Entonces, Pablo en Romanos 4 te habla de esto, pero después te empieza a dar como tarro, ¿cierto? Pero que tú seas pecador, que tenías esto otro, que tú, aunque hagáis esto, igual voy a ser pecador. Y entonces llega a Romanos 7 y dice, ¡ay, chuta! Entonces, los teólogos dicen que Romanos 8 es el fundamento del cristianismo completo. Porque si nosotros leemos hasta Romanos 7, ¿cierto?
nosotros pensamos que lo único que tenemos que hacer es ir a la tienda más cercana, tomar un cianuro y matarnos al tiro, porque no sirve de nada entonces. ¿Por qué no sirve de nada? Porque vamos a ser juzgados igual. Igual cierto somos pecadores, igual Dios nos ve mal, igual entonces es como del 1 al 7 uno queda con esta depresión de pucha. Pero el 8 te da esta salvación, este rescate. Por eso el teólogo dice que este capítulo es uno de los más importantes de la Biblia. Porque te habla cómo tú ser como cristiano. Cómo lo que significa vivir del Espíritu. Por eso quise repetir Romanos 8. Porque como murieron pocas personas, este capítulo, no, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta el 9. Pero en lo personal, en el ámbito eclesiástico de salvación, es el más importante. Porque te da un respiro. Lo que significa ser cristiano. Porque nosotros vemos, ¿cierto? En el mundo te pone muchos pesos para tú ser como cristiano. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Con familiares, con amigos, con gente que uno conoce, así como, tú sois canutito. ¿Cuántas veces no han dicho eso? Soy canutito. No, pero y uno le explica, pero no se trata de eso. No, yo que vos soy peor que yo. No se trata de eso. Lo único de que se trata es que tú perseveres en Cristo. Nada más que eso. Y es lo que aquí intenta decir Pablo. Dice, ninguna condenación está ahí para los que están en Cristo Jesús. Los que están con Cristo, los que caminan con Cristo. Ahora, como dijimos la última vez, estar con Cristo, ¿qué es? Tener comunión con Jesucristo. Porque nada me sirve a mí decir que estoy con Cristo si yo no le busco, si yo no le oro, si yo no le leo, aunque suena muy paradójico, si yo no le congrego, porque aquí uno, como está la comunión, como dijimos la última vez, y está la intimidad. Aquí uno tiene comunión con Cristo, con los hermanos, y uno no puede vivir solo. Dios no nos creó solos, ¿cierto? Incluso vemos en el principio que dice que Dios vio al hombre y le dio cosas que lo ver solo, le creó a la mujer. Incluso Dios no creó a Adán solo en el huerto, lo creó con animales también para que tuviera compañía. El hombre no fue creado para estar solo. Necesita un cuerpo. Por eso después, más adelante, hermanos, Pablo habla del cuerpo, de cómo el cuerpo se tiene que juntar, como los Power Rangers. No sé si usted mira los Power Rangers, ¿no? ¿Cierto? Llegaba, ¿cierto? Llegaba el Triceratops, llegaban todos y todos hacían un robot. Todos hacían diferentes cosas. Uno manejaba la mano, todos eran... O sea que somos unos Power Rangers espirituales. Un paréntesis. Este versículo tiene una parte que no está en los escritos originales. Esta parte que dice los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esta frase no está en los escritos originales. Esto los agregó un sacerdote cuando se tradujo la Biblia al latín. Y se tradujo en la Reina Valera. ¿Por qué lo expuso? Para que se entendiera un poco más la primera parte. O sea, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ese es el versículo. Hasta ahí llega en los versículos originales. Pero después le añadieron los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Este sacerdote lo expuso para que se entienda de lo que está hablando el hombre. Obviamente, de repente uno dice, ¿cómo la Biblia tiene cosas? La Reina Valera, que es la versión que estamos leyendo ahora, viene con esta frase añadida. Porque así se expuso, o sea, es una de las pocas de las que hay en la Biblia, porque hay varias partes, hay varios versículos que el escritor le pone entre paréntesis o pone cositas más para que se entienda. Pero de esta parte de Romanos, este versículo no lo dice Pablo. Quizás te ayuda a comprender un poco más, pero no lo dice Pablo, lo escribió otra persona. Vamos al versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo mismo que dijimos la vez anterior, hace poquito, ¿cierto? La ley en un principio vino a juzgar, pero ahora en Cristo nos ayuda a estar en santidad. Porque nosotros vemos, ¿cierto?, de que pecar es transgredir la ley. O sea, pecar es mentir, robar, ser adúltero, fornicar, tener otros dioses, no guardar los mandamientos. Eso, no sé si se acuerdan que lo vimos en la clase de Romanos 6, que yo expuse todo lo que son los mandamientos y expliqué cada uno de ellos, conforme a lo que significa pecar. Entonces, en Cristo Jesús, como dice el versículo 2, ya esta ley ya no nos juzga para muerte, sino nos ayuda, nos vivifica, nos ayuda a saber cómo tenemos que comportarnos. Porque por eso, lo mismo que pasaba con los judíos le añadían ley a la ley, ¿cierto? Que estaban sus 635 leyes, y ellos aparte le añadían otras leyes conforme para ellos mismos, que pasa lo mismo con nosotros.
De repente uno sabe que eso es pecado, pero ya, la corbata, si tú no estás con corbata acá arriba, también es pecado. O si tú veis tele, es pecado. Y tú comí esto, es pecado. Yo conversaba con un hermano que le decía, hay culto a la tarde, tú vas a ir así. Y él estaba con buzo. Y él dijo, oh no, si acaso a ir a la casa a ponerme un terno. Sí, porque tú sabes que el culto, la iglesia tiene que estar con terno. Ah, pero si usted me presta uno, no, ya, anda a bañarte arriba y yo te paso un terno y una corbata porque tú tienes que estar en el culto presentable. Entonces lo ponen quizá, como una religiosidad para ellos, como una santidad. Y el hombre está acostumbrado a hacer esto. Está acostumbrado a ponerle ley a la ley. Entonces, por culpa también de nosotros mismos, del cristiano, es porque la gente también tiene miedo de acercarse al evangelio porque se da cuenta de que hay leyes sobre leyes que son cosas que no van al caso. ¿Cierto? Porque pecar está netamente ligado a romper la ley. Si tú fornicas, eres pecador. Si tú mientes, eres pecador. Y por eso que se entienda de que la fornicación no es más grave que la mentira. Para Dios, todo lo que está en la tabla, todo es pecado. Todo es, porque eso es la condenación. Ahora, ahí nos dice, para los que no vean tele, no, tampoco uno que se intenta justificar. Para los que les gustan los juegos, ejemplo, yo he conocido, a mí me gustan los juegos, mucho los juegos, y muchas personas me juzgan porque me gustan los juegos. Dicen que soy inmaduro, que tengo que crecer, que tengo que madurar, que tengo que enfocarme en otras cosas, que eso me daña el cerebro, que es pecado. Quizás sí me daña el cerebro, quizás sí, pero no es pecado. Es pecado si yo aparto mi tiempo para Dios, ¿cierto? Porque más adelante, en Romanos 13, vamos a ver el tema de que todo lo que aparta de Dios, o todo lo que tú piensas que es pecado, o todo lo que te hace sentir mal, para ti es pecado, pero para ti como persona. Ejemplo, si a ti te hace subirte al púlpito con falda, te hace sentir mal, ponte la faldita, póntela, pero no se lo exijas a otros, porque eso es personal. Si a ti ver tele te hace mal, es personal, no le exijas a otros que no vean tele. Si a ti jugar te hace mal, es para ti personal, eso lo vamos a ver más adelante, pero en el principio, en este versículo 2, Pablo dice que esta ley de pecado ya no lo juzga para muerte. El 3 dice así, porque lo que era posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne. Enredado, ¿cierto? La versión TLA dice así, para que entienda mejor, la primera parte. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Más entendible, ¿cierto? Eso es lo que dice Pablo. La ley no puede salvarnos. Las obras, de qué hemos visto todas estas clases, ¿cierto? Ya suena como disco rayado. No, es que es importante que lo entendamos, que las obras no pueden salvarnos. Cuando nosotros de repente predicamos y decimos, nos encontramos con personas que nos juzgan porque ven, no, que tú no vayas a hacer esto, hermano, nos hablamos de salvación. La salvación es otra cosa. La salvación es tener fe solamente en Jesucristo. Y digo solamente porque es así de simple. Yo tengo fe en Jesucristo, Él me salva y camino como Él quiere que camine. Obviamente voy a fallar, creo que es lo que dice Pablo, porque Él también dice que Él falla. Voy a fallar, pero para eso tengo a Jesucristo y tengo su gracia. Para que Él me ayude a caminar, para que Él me ayude a vencer mi genio, para que me ayude a vencer mi lengua, para que me ayude a vencer mis pies, mi mente, mis manos quizás, para que me ayude a vencer esas cosas, pero es un caminar, por eso la palabra santidad significa apartado y no estando en. Uno es santo cuando uno se aparta del pecado. A veces uno vuelve, pero la idea es que te apartes lo más que se pueda del pecado. Y por eso muchos se agarran de este versículo de Juan 3, que dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Hermano, usted puede dejar de ser pecador con lo que Dios nos enseña. Usted, si hace las cosas bien, si usted está con Cristo y deja de hacer todas estas 5 reglas, ¿cierto? Usted es santo y usted es puro. Así de simple. El cristianismo es así de simple. Ahora Pablo comienza a ver lo que significa andar conforme al Espíritu, porque cuando estás conforme al Espíritu, ¿cierto? Y tú ya estás bien, el Señor te empieza a exigir cosas. Ni siquiera el Señor, tú te empiezas a exigir cosas. Como por ejemplo, congregarte, escuchar música cristiana, predicar el Evangelio. Son cosas, ¿cierto?, que el Señor no están dentro de su ley,
pero son cosas que después Él te empieza a demandar en tu corazón porque son personales. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del Antiguo Testamento, cuando Salomón construye el templo, ¿cierto? Porque él construye el templo, él dice una frase que a mí me encanta porque está en el Antiguo Pacto. Él dice, Señor, yo sé que este templo a ti no te complace, que a ti te complace mi obediencia. Imagínense, él lo entendía. Él estaba antes de Jesucristo, pero él entendía. Él entendía de que no importa lo que él hiciera, a Dios eso no le iba a complacer. Lo que lo complacía era que él fuera obediente. Nada más que eso. Obviamente después él fue desobediente, pero él lo entendía aquí en la mente. Saúl lo entendía, David lo entendía, Elías lo entendía. Todos comprendían de que lo que a Dios le agradó siempre fue la obediencia, no el hacer cosas. De repente uno quiere ser como Salomón y construir templo para agradar a Dios, pero eso no agrada a Dios. A Dios le agrada la obediencia. Ahora, ¿obediencia a qué? Porque una vez yo me encontré con un hermano que dijo, el pecado es ser desobediente. Ya, pero ¿desobediente a qué? A la voz de Dios. Ya, pero ¿cuál es la voz de Dios? A lo que Él te demanda. Ya, pero ¿qué te demanda? Lo que Él dice la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia? Todo es pecado. Él quiere que seas obediente a su voluntad. Él dice, la carne quiere puro hacerte pecar. Fallar, enojarte, entristecer, mandar toda la mugre. Pero Él quiere que seas obediente a lo que está dentro de ti, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y de eso Él se agrada. Simple, ¿cierto? Que es aquí lo que llega Pablo y dice, hermano, yo sé que le he dado duro, pero comiencen a relajarse. Hay un versículo aquí que es primordial, que dice, enviando a su Hijo en semejanza a carne. Eso le hablamos la última vez, lo que significa semejanza a carne, porque una vez yo escuché unos judíos ortodoxos, estaba escuchando sus podcasts, porque ellos tienen podcasts que cómo romper el cristianismo, así tienen un podcast. Entonces a mí me hace para ver cómo piensan. Hay muchas cosas que son impactantes, como por ejemplo, una vez se lo comentaba a mi papá, ellos decían de que si Jesucristo fuera el Hijo de Dios, Él sería hijo de David, porque según la ley, lo escrito de la ley, Él para ser hijo de Dios tiene que ser hijo de David. Entonces Él no fue hijo de David porque David no puso el espermatozoide. El problema de esto, que ellos no entienden, de que si Jesucristo hubiera nacido por un espermatozoide, nada serviría. No seríamos salvos, no seríamos santos. Porque para que alguien venciera el pecado, tendría que ser con alguien semejante a carne. No carne, semejante. ¿Cierto? No podía ser carne. Porque si hubiera nacido del espermatozoide de José, lo condenaría la ley de Adán. Y ya con eso, ya sería pecador al tiro. Porque ya moriría, ¿cierto? Nosotros vemos que Jesucristo no murió. A Él lo mataron y aún así Él no murió. Y cuando Él resucita con su carne, porque resucita con la llaga, porque Él no podía morir, porque Él era semejante a carne, Él no era carne. Pero en este caso, nosotros es importante que entendamos esto, que Jesucristo, Él vino como carne, pero no como carne que esta carne. Vino como algo semejante a la carne. No era carne, era algo semejante. Porque si Él hubiera sido carne, ¿qué hubiera pasado? Estaríamos aquí puro perdiendo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué tenemos perdiendo tiempo? Porque no sería Él el Salvador. Y Él, a no ser el Salvador, no tendríamos oportunidad de entrar al cielo. El versículo 4 dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que dice arriba en Romanos 1, en Romanos 8.1, ¿cierto? Que es lo que se le añade. Porque el hombre intenta que el lector entienda lo más posible lo que quiere decir, aunque después Pablo lo dice en el 4, pero él quiere que lo entiendan en el 1, por el tema de la separación de los capítulos. Ahora, aquí hay una palabra que dice ¿para qué? La versión NTV dice lo hizo. Esto se cambia para que el lector comprenda de que todo Romanos 8, Romanos 7 y 8 es todo una pura línea. A nosotros de repente se nos olvida esto. Se nos olvida de que la Biblia cuando se escribió, no se escribió ni con versículo ni con capítulo. Entonces de repente pasa que uno toma por fuera de contexto lo que dice. Ejemplo, hay un versículo, todos lo tienen en los panes de vida, los predican, los que andamos en Cristo, todas las cosas le hacen para bien, porque es el puro versículo. Pero si nosotros leemos el capítulo completo, Pablo no habla de eso. Pablo está hablando
de la separación entre el judío y el gentil. Él está hablando del gentil. Dice de que a nivel global, no habla de que el que anda en Cristo todo, y conforme a su propósito, a los que son predestinados, todo le funciona para bien. No habla de que nosotros somos predestinados, no habla de en ti, no habla de mí humano como persona. Habla de un pueblo completo. Entonces, por eso a nosotros de repente se nos olvida esto. Se nos olvida de que la Biblia está siendo separada por frases. Entonces, por eso la NTV pone un lo hizo. Por eso, el versículo dice así. Dice, porque lo que era posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Todo un versículo completo. Incluso después el 5 también tiene que ver con lo mismo. Pero de repente a uno le gusta separarlo para predicar o para ordenarse. Pero es importante entender el contexto de esto. Porque como dice una vez un hermano, si yo no entiendo el contexto, hago un pretexto. Y si hago un pretexto, obviamente se han hecho doctrinas de versículos completas. Pero es muy importante el contexto. Amén. Entonces, ¿para qué fue la ley? Que entra entonces yo me acuerdo que un año yo conversaba con la Caro, yo le decía, si la ley nunca fue para los, si la ley nos condena, entonces ¿para qué la creó Dios? ¿Para qué? La pregunta que claro chico que uno se hace, ¿no? ¿Para qué creó Dios la ley? Resulta de que nosotros, mi primo, mi hermano Javier, habló de esto mismo cuando dijo, cierto, de que la ley fue hecha para que alguien perfecto la cumpliese, ¿se acuerdan? En Gálatas 3:19 dice así, dice, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados por la intención, dice, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. O sea que la ley era solo para que una persona la cumpliese. Nunca fue para que yo la cumpliera, nunca, porque no puedo. La ley fue para que una persona la cumpliese. ¿Y quién era? Jesucristo. Amén. Ahora, por eso hizo todo esto, porque ahora Jesucristo, Dios nos ve por Jesucristo. Por eso Dios nos ve a nosotros santos y puros, de que nosotros, estando bajo Jesucristo, si pecamos, ¿cierto? Él nos ve como Jesucristo hizo las cosas, bien. Como Jesucristo cumple la ley, Él nos ve como, ay, qué lindo el Iván porque cumple la ley, porque está con Jesucristo. Si nosotros estamos fuera de Jesucristo, ¿cierto? Él ve, ay, el Iván que es desgraciado, que ve todos nuestros errores. Pero con Jesucristo no. Por eso hay que estar bajo Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estar bajo Jesucristo? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué Dios hizo la ley? Para que la cumpliese uno. Y también para algo muy importante. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben cómo es el plan de salvación, cierto? ¿Sí? Cuando uno entra al plan de salvación, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Reconocer su pecado, ¿cierto? ¿Y cómo lo conozco? Con la ley. Ahora, yo reconozco mi pecado y digo que Jesucristo entra en mi corazón. O sea, que yo reconozco por la ley que pequé, y al que la cumplió, le digo que la cumpla por mí. Para eso es la ley. Para eso fue hecha. Para que el hombre entendiera lo que hizo mal, y para que entendiendo lo que hizo mal, se reflejara detrás de quien sí la cumplió, que es Jesucristo. Amén. El 5, y falta el 6. Con el 5 y 6 terminamos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Recién nos hicimos una pregunta. ¿Cómo yo puedo estar debajo de Jesucristo? ¿Cómo? Y es aquí cuando Pablo dice esto. Dice, cierto, que para estar con Jesucristo tenemos que estar en el Espíritu. O sea, tenemos que estar con Jesucristo. Pensando en las cosas de Dios, que es lo que dice el 6, hermano, no se más adelante. Es importante comprender de que Pablo le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Todo esto no es para el de afuera, es para nosotros, para el conocedor. Dios le está hablando al que ya aceptó a Jesucristo, no le está hablando al que todavía no acepta. Y no le habla al niño que está recién empezando, le habla, ¿cierto?, a gente que era conocedora, a gente que era pastora, que era evangelista, que eran ministros, a gente que llevaban años, que estaban en la escuela dominical, que eran maestros. Les habla al cristiano practicante,
¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le habla a este cristiano practicante y le dice ya? ¿Cómo tú sabes qué es andar en el Espíritu? Tú para estar debajo de Cristo tienes que estar en el Espíritu y no en la carne. Esta es la verdad liberadora que tanto apoyan los teólogos de este pensamiento de estar en el Espíritu, porque es simple, no es difícil estar bajo Cristo. Para estar, las personas que andan en la carne, nosotros nos vimos en el capítulo 6. No sé si ustedes se acuerdan que hablamos de... Porque la gente cree que andar en la carne es ser ladrona, pecadora, andar robando, andar acuchillando. Eso no es andar en la carne. Eso ya es gente carnal, que es diferente. Hablamos del cristiano, porque está hablando del cristiano. El cristiano que aceptó a Jesucristo ahora tiene dos opciones. Que está con Jesucristo en su corazón, pero en el espíritu o en la carne. Si estoy siendo hijo y estoy en el espíritu, ejemplo, si tengo a Jesucristo y estoy en la carne o hago las cosas de la carne, no soy salvo. Pero si hago las cosas del espíritu, sí soy salvo. Y ese es el error, es el error principal que comete el cristiano. Nosotros en Romanos 6 hablamos del legalismo, si se acuerdan, del sucedáneo de santidad, ¿cierto? ¿Por qué sucedáneo? Porque ustedes no sé si se acuerdan de que yo le expuse con el limón en botella, ¿cierto? Porque el limón en botella dice sucedáneo de limón. O eso no es limón. Todos sabemos que esa cuestión no es limón. Es más plástica, que es súper plástica. Pero sabe un poquito a limón. A quick, ¿no? A quick con agua. La Caro se hacía el limonada con esa cuestión. Asquerosa. Asquerosa. ¿Quién te hace una limonada con sucedáneo de limón si esa cuestión tiene sabor a quick, esa cuestión, ¿no? Incluso, yo me imagino que es muy común ahora solo en la casa. Porque lo usan porque es más barato que el limón aparte y porque tiene más. Entonces, la santidad, andar en la carne, es exactamente lo mismo. Parezco santo, pero no lo soy. ¿Por qué parezco santo porque no lo soy? Porque hago obras para el evangelio, pero no soy santo. Vengo a la iglesia, pero lo hago no porque esté en Cristo en mí. Lo hago por venir a la iglesia para mostrarme bien. Pablo, en Gálatas 3:3, no sé si ustedes se acuerdan cuando yo les dije en la primera clase de que Romanos es muy parecido a Gálatas, con la diferencia de que Gálatas es más duro para hablarle a ellos, porque son sus hijos, ¿cierto? Ejemplo, yo no le hablo igual a mi hija que a mi sobrino o a mi sobrina. Yo al Amparo, no. Yo con el Amparo le hablo y le digo, vamos a conversar en la casa, ¿cierto? Porque es mi hija, tengo la autoridad para corregirla. Pero con otro, yo le acuso a su papá, o no sé, le digo, oye, a mí, mami, ¿qué le pasó? Mamito, ¿qué le pasó? Es diferente. Entonces, esto no era su iglesia. Los romanos no era su templo. Ellos no eran sus hijos. Pero a los galenses le habla diferente. Gálatas 3:3, la versión NTV, dice así: después de haber comenzado su buena vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Se entiende, no? Dice así: después de haber comenzado su vida en el espíritu, o sea, en santidad, ¿por qué ahora quieren ser perfectos con sus propios esfuerzos? ¿Por qué ahora quieren hacer las cosas bien con sus fuerzas? Eso significa estar en la carne. Hacer las cosas bien con tus fuerzas. ¿Qué es esto? Hablando con unos hermanos, ¿cierto? Un hermano me decía que tenía problemas, que tuvo problemas con que le gustaban las casas de remolienda, le gustaba ir para allá. Entonces él estaba contento y me decía, llevo 2 meses sin ir para allá. Y lo contaba, 2 meses. Yo le dije, hermano, ¿usted sabe lo que significa andar en el espíritu y andar en la carne? Sí. Obviamente no sabía porque no me respondió. Me dijo, sí. Incluso andaba como medio apuradito porque parece que no le gustaba mucho el tema. Yo le dije, cuando usted anda en el espíritu, no le preocupa eso. No cuenta. Quien anda en la carne hace eso. Cuenta los días que llevo sin pecar. Se enfoca. Tiene su enfoque en dejar de pecar. El que anda en el espíritu no lo hace. Yo cuando era más joven, decía, era muy mentiroso. De repente decía, o era muy buena para, era muy lengua suelta. Entonces yo le decía, al momento yo estaba con la Caro, y le decía, hoy día pude haber dicho muchas cosas, pero no dije nada. Eso suena bueno, suena lindo, pero eso no es andar en el espíritu. Porque cuando uno anda en el espíritu, uno ya esas cargas ya las entregó a Dios, uno ya los ve como por victoria. Cuando yo me enfoco en que ya lo vencí,
O en que llevo 5 reuniones familiares y las 5 no molestaba a nadie. Eso se llama andar de la carne. Porque estoy pensando, ¿cierto? Estoy pensando en que estoy así, en que quiero hacer las cosas bien. Entonces, uno dice, oye, pero es muy paradójico lo que tú me decís. Porque suena como muy light, ¿no es cierto? Suena como una justificación prácticamente. Porque, por ejemplo, ya yo dejé de pecar, no pienso más en el pecado, así que se lo entrego al Señor. Y si peco, no pienso en eso porque estoy pecando. No, no es eso. Porque para estar en el Espíritu hay que haber comunión. Hay que tener intimidad. Y es lo que Dios quiere con nosotros. O sea, Él se acerca y dice ya, la ley te juzga, ¿cierto? Toda la ley te juzga, te condena. Ahora tú tienes que tener dos opciones, estando en Cristo. O eres carnal, si eres carnal, estás condenado. O eres espiritual. Ahora, ¿cómo eres espiritual? Primero, deja de pensar en el pecado. Lo básico, primero. Deja de pensar en el diablo, ¿o no? Deja de pensar en el diablo me quiere hacer daño. Deja de pensar en darle autoridad al diablo, déjalo. Y comienza a enfocarte en lo principal. Yo me acuerdo, cuando era más chico, yo tenía pesadilla. Mi hermano mayor se acuerda, harto, ¿cierto? Pesadilla de que salía corriendo, gritando, ¡me quieren matar! ¿Cierto, Juan? Sí. Yo tenía, también estaba ahí, sí, también se acuerda. Tenía pesadilla, entonces yo me acuerdo de que yo toda la noche oraba. Señor, ayúdame. Yo me sentía identificado con este versículo de a Pedro y a Pablo conozco, pero tú quién soy. Así me sentía muy identificado porque yo sentía que oraba, leía y decía, Señor, ¿por qué puedo seguir? Entonces llega mi papá y yo esperaba que me dijera, o sea, oraba por mí y esperaba que me dijera algo poderoso. Y me dijo, Iván, deja de pensar en eso. Si te viene este pensamiento en la cabeza, piensa en otra cosa. Y me quedarían que así funcionó. Dejé de pensar en lo que me atormentaba, ¿cierto? Y me empecé a enfocar en otras cosas. En lo que quería hacer mañana, la niña que me gustaba, que era la cara. Empecé a enfocar en otras cosas. Y así, cada vez que venían estas voces a molestarme, desaparecieron todas. Porque yo estaba en Cristo. Y sí estaba en Cristo. El tema es que me estaba enfocando en mi problema. Y al enfocarme en mi problema, no dejaba que yo sobrara porque Dios dice, oye, pásame tus cargas, ¿o no? Eso es un versículo que todos conocen. Pásame tus cargas. Tu yugo fácil, mi carga ligera. Pásame tus cargas, yo las llevo por ti. Es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña el Evangelio. Hoy tenéis problemas con el vicio, con la tele, con el alcohol, con la lengua. Pásamelo. Deja de pensar, deja de psicosearte en cómo vayas a dejar de pecar porque tú solo nunca vayas a poder hacerlo. Y si lo haces por tus cuentas, eres pecador. Porque significa que nadie en la carne. Tenéis que hacerlo conmigo. ¿Y cómo lo hacís conmigo? Comienza a orar, ¿cierto? Comienza a leer, comienza a escudriñar. Yo estuve en Antofagasta. Yo hablaba con un hermano que él obviamente me decía que le gustaba leer la Biblia, pero habían cosas que le faltaban. Yo le decía, ¿sabes cómo yo comencé a darme cuenta que era pecador? Leyendo la Biblia. Yo sentía que era un buen esposo, un buen papá, un buen hijo, pero cuando me puse a estudiar la Biblia me di cuenta que tenía cualquier falencia. Que era pésimo esposo, pésimo papá, pésimo hijo, pésimo hermano, pésimo amante. Que era pésimo en todo. Entonces me di cuenta que era una persona mala. Y así, como estaba en Cristo Jesús, como estaba en el Espíritu, Él a través de su palabra me empezó a mostrar todos mis defectos, que hasta el día de hoy tengo muchos defectos más que me muestra todos los días, pero ahí está, en el Espíritu. Él me dice, ¿tenéis todos estos problemas? Entrégamelo a mí. Yo lucho por Él, yo gano. Si tú caes, vuelve a mí de nuevo, que yo seguiré ganando. Pero tú deja de pensar en que fornicaste. Deja de pensar que mentiste. No significa que tú no te sientas mal, porque Él también dice que si tú le haces daño a un hermano, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón, ¿cierto? Porque ese es el proceso del cristiano. Cuando uno está en el Espíritu y tú dejas que el Señor lleve tus cargas, el Espíritu Santo crece, aumenta y empieza a hablarte con voces audibles. Estás haciendo mal, pide perdón, pide disculpas, anda para allá, anda para acá. Y por eso terminamos con el versículo 6, que dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. La versión NTV, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecadora les controle la mente lleva a la muerte. Si tú permites
uno lo veía muy difícil todo esto, ¿cierto? Se ve difícil, pero ¿cómo? Puedes ser tan pecador, pero ¿cómo? El Señor me va a condenar 2 veces, pero ¿cómo? Más encima por culpa de Adán estoy pecando, pero ¿cómo? ¿Cómo si la ley me juzga? ¿Cómo si no hay ninguno justo? ¿Cómo si no hay ninguno santo? Porque de repente a la gente se le olvida. Tú no puedes estar en Cristo si eres pecador. Te lo digo así, así de verdad. Ah, pero que sí, pero es que yo peco, todos pecamos. Sí, pero tú no puedes estar en Cristo si eres pecador. Tú no puedes ver a Cristo si eres fornicario, adúltero, ladrón, si no tienes a Dios como prioridad, si tú cierto, no buscas de Dios, tú no puedes ser cristiano. No eres salvo si no tienes eso en tu corazón. Porque si tú tienes eso en tu corazón, significa que eres pecador y estás en la carne. Entonces tú puedes dejar de pecar. Y a eso nos lleva Pablo. A eso nos lleva Cristo, a eso nos lleva el Evangelio. A dejar de pecar. Vamos a tener problemas, a lo mejor de repente vamos a apelar, vamos a decir algo que no debimos, pero no significa que pues seamos pecadores, porque para eso está Jesucristo y el Espíritu Santo, para decir, oye, deja de hablar mal, Señor, perdóname, sí, Señor, perdóname de nuevo. Yo de repente puedo sonar muy bacán, que estoy seguro que me van a juzgar más algunos, pero hay días, ¿cierto?, en los cuales que yo no cometo ningún pecado, me siento súper bien. Porque no mentí, no molesté, no hice maldad a nadie, entonces me siento muy bien porque no pequé. Al día siguiente, sí. o al día siguiente no también. Entonces uno puede dejar de pecar. Puede dejar, estando en el Espíritu, tú puedes dejar de hacerlo. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Lo que nosotros no podíamos hacer por sí solos, ¿cierto? Ahora podremos dejar de hacerlo. Y es lo que nos enseña Pablo aquí, en esta carta completa. De que si tú antes no podías hacer nada, ahora tú sí puedes hacerlo. Ya no es tan difícil. Lo único que tienes que hacer es ponerte debajo de Jesucristo. ¿Y cómo te pones debajo de Él? Estando en el Espíritu. ¿Y cómo estás en el Espíritu? ¿Cierto? Alimentándolo. ¿Y cómo alimentamos el Espíritu? Orando, leyendo, en comunión. Y aunque suene feo también, aunque la gente no lo quiera, congregándose, predicando, haciendo cosas que a Dios les agradan. Así uno está en el Espíritu. ¿Cierto? Amén. El versículo termina diciendo que ocuparse en el Espíritu da paz. Y por lo mismo, mi hermano, cuando nosotros dejamos de enfocarnos en la carne, ¿cierto? Enfocarnos en cómo dejar de pecar, en cómo dejar la masturbación, en cómo dejar la mentira, en cómo dejar la avaricia. Cuando nos dejamos de enfocar en eso, ¿cierto? Empezamos a sentir tranquilidad porque empezamos a entender de que ya alguien luchó estas batallas por mí y que las ganó. Y es así de simple el Evangelio y así de lindo el Evangelio. No hay más carga. Cuando él dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera, no lo dice porque es poesía. Lo dice porque es verdad. El Evangelio es simple. No se estrese. No se aflija, no se angustie. O que no le dé ansiedad, ¿cierto? Por el cristianismo de ahora. Uno lo único que tiene que hacer, mis hermanos, lo único que tiene que hacer es orar. Orar. Leer la palabra. Comunicarse y decirle, Señor, quiero cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. No hacer algo así de inmediato. Usted puede llegar a dejar de cometer esos errores aquí en la tierra. Porque de repente uno dice, no, cuando yo sea santo, no. Usted puede dejar de hacerlo aquí. Aquí puede dejar de cometer esos errores que a ustedes, cierto, le distraen. Porque cuando uno está en el Espíritu, lo único que quiere hacer es cambiar. Amén. Oremos.